6:36 de la mañana. Como les decía, en esta parte del programa vamos a dedicar algunos minutos a recorrer el país a través de nuestros corresponsales y comenzamos hoy en el estado Táchira. Ahí está nuestra compañera Yoiris Sosa, pues para comentarnos esta mañana qué es noticia en Táchira. Yoiris, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días, Román, muy bien. A ver, háblanos, movilizaciones de calle, vialidad, combustible, transporte, servicios. ¿Qué es noticia en Táchira? Bueno, en este momento en el estado Táchira es que los ciudadanos venezolanos que tienen doble nacionalidad están prefiriendo asistir al norte de Santander, en la República de Colombia, a disfrutar de los servicios médicos, dado que consideran que en este momento el servicio de salud en Venezuela no es óptimo y cada vez con la entrega del PPT, con ya el paso vehicular restablecido entre ambas naciones, cada vez se puede observar más cantidad de tachirenses, incluso de venezolanos que vienen de otras partes del país, pasando esta frontera para poder asistir a disfrutar de los servicios médicos que se prestan en Colombia, tanto para colombo-venezolanos como para venezolanos que no tienen ningún tipo de documentación colombiana y para aquellos que, aun siendo solo venezolanos, ya tienen tramitado su permiso de protección temporal. Yoiris, ¿y cruzan la frontera porque, el servicio es mejor, porque es gratuito, porque aunque no es gratuito, es más económico? ¿Cuáles son las razones? Mira, son varias vertientes. Por un lado, los colombo-venezolanos, como te digo, tienen derecho a suscribirse en el EPS o servicios especiales de protección de salud, ¿sí? Que son las empresas prestadoras de servicios de salud. Esto es como una especie de seguro que tiene Colombia, en el cual se involucra a los ciudadanos colombianos a pagar como una especie de seguridad social mensual que es muy económica. Por ejemplo, te digo, una familia de 3 personas en donde 2 personas son de la tercera edad, tienen afecciones preexistentes, mensualmente paga por los 3 aproximadamente entre $55 y $60 y tienen derecho a hospitalización, emergencia, además ver a sus médicos, les entregan los medicamentos que requieran durante el tiempo necesario, incluso quienes son hipertensos y tienen medicamentos de por vida, también les entregan los medicamentos cada vez que van a sus citas. Entonces, pues consideran que es mucho más accesible poder ingresar al sistema de salud. Los venezolanos que tienen el PPT o quienes tramitaron ya su permiso de protección temporal, que están trabajando y residiendo allí en Colombia, ya tienen ahora sí la oportunidad de ingresar también a este sistema del EPS para pues disfrutar lo mismo que los colombianos, así como también tener sus cuentas bancarias y todo lo demás. Y venezolanos que no tienen ningún tipo de documentación aquí en lo que es frontera, pueden asistir a las IPS. Las IPS son directamente los centros de salud, donde en caso de tener alguna emergencia, son atendidos completamente gratuitos, no les entregan los medicamentos, les hacen los exámenes de laboratorio, hasta el momento que pasa la emergencia y son dados de alta. También están los pacientes que ya habían estado asistiendo pues con bastante sacrificio al lado norte de Colombia, en el departamento norte de Santander, a hacerse los tratamientos oncológicos, tratamientos renales, y que ahora pues ya van, digamos, con un poco más de holgadez a transitar, ya no tienen que pasar caminando el puente, y los médicos venezolanos que saben que quizá aquí es un poco más complicado conseguir los medicamentos y todos los tratamientos de las quimioterapias, las radioterapias, los transfieren, los remiten para Colombia y son atendidos allí sin costo alguno. Lo que tienen que cancelar es, por supuesto, los traslados, lo que es estadía, alimentación, incluso a veces solo de quienes los acompañan, pues porque sabemos que en este momento esas personas se encuentran bastante débiles de salud. Claro. Y Yoiris, con el paso abierto entre los dos países, ¿qué hay de las trochas? ¿Qué hay del contrabando? Todavía ayer el presidente FEDEAGRO acá en el estudio nos decía que continúa en el caso, por ejemplo, de las semillas y de algunos fertilizantes, como de productos terminados, de todo tipo el contrabando. ¿Qué hay de ello? Hasta el momento, pues digamos que ese tópico ha estado bastante callado por el lado de las autoridades o de las voces oficiales. Sin embargo, pues no es secreto para nadie que las trochas continúan abiertas, que las trochas, si bien han disminuido en cantidad luego que se dieron las conversaciones entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Colombia con el presidente Petro y de Venezuela con el presidente Nicolás Maduro, y se redujeron las cantidades de trochas, sí continúan abiertas algunas que han sido operativas durante muchísimas décadas, ¿no? Entonces esto es algo que es bastante complicado de controlar,
y pues se está haciendo todo lo posible. Es lo máximo que han indicado las autoridades hasta el momento, pero no nos dan más vistos de lo que puede estar pasando allí justamente en esta línea limítrofe. Yoiris, muchísimas gracias por tu aporte esta mañana. Yoiris Sosa, corresponsal de Unión Radio en Táchira. Lo mismo con Johnny Moisés Ulloa. Johnny es corresponsal de Unión Radio, pero en Monagas. Johnny, buen día, ¿cómo estás? Hola Román, buenos días, saludos, gusto en saludarte. Johnny, interesado en conocer qué es noticia en Monagas. Mira, sí, Román, bueno, es noticia en Monagas. En este momento, pues el derrame de petróleo que se está registrando en Laguna Grande, específicamente en la parroquia La Pica, que en el municipio Maturín, pues varios sectores son afectados debido pues a esta situación. Estaríamos hablando de comunidades como San Agustín, Las Malvinas, también parte de la parroquia Las Cocuizas de acá de la ciudad de Maturín. Debido pues a este derrame petrolero en Laguna Grande, pues la gente dice pues que viven pues de la pesca. También se ha registrado el fallecimiento de peces, de aves. Ante esta situación, pues la estatal PDVSA no se ha acercado al lugar de acuerdo pues a los afectados, Román. Ya que hablas de combustible, de petróleo, ¿qué hay del combustible, qué hay de vialidad, qué hay del transporte para Monagas? Mira, sí, en relación al combustible, pues continúan las largas colas, Román, acá en el estado de Monagas. Acá en el municipio Maturín, pues se siguen registrando largas colas en las estaciones de servicio, a pesar que el gobernador de la entidad, Ernesto Luna, prohibió las colas nocturnas hace aproximadamente 20 días. Esta situación pues no se ha cumplido, pues algunos conductores continúan realizando largas filas en las gasolineras a altas horas de la noche. Esto también debido pues para evitar pues lo que es la eliminación de las colas, era para evitar lo que es la reventa del combustible, la reventa también de los cupos en las estaciones de servicio, pero los conductores continúan pues realizando largas colas en las diferentes gasolineras. Pero la situación, Román, se ha agudizado aún más de los municipios foráneos. Estaríamos hablando de Caripe, que duran hasta más de 20 días pues, para poder surtir combustible, al igual que el municipio Sotillo. Esto es al sur de la entidad. O sea, los municipios foráneos a Maturín son los que se ven más afectados ante esta situación del combustible. Por supuesto que el transporte público se ha visto afectado, pues ha disminuido lo que es la flota del transporte público acá en la entidad. Los mismos choferes pues han manifestado que tienen pues que hacer largas colas, además que le están suministrando diariamente entre 30 a 40 litros, lo que ellos consideran que es insuficiente para poder prestar el servicio a los usuarios del transporte público. Este es en el caso del municipio Maturín, porque los transportistas de los municipios foráneos pues solamente surten 2 veces a la semana, Román. Bien, y de los otros servicios, agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, ¿qué decir, Johnny? El tema de las telecomunicaciones pues es uno de los problemas que también afecta mucho al estado de Monagas, también específicamente a los municipios. Acá en Maturín pues se registran muchísimas fallas con el internet. También, bueno, recientemente, ayer hubo una caída a nivel nacional de CanTV. Acá también es muy seguido pues este tipo de caídas, y también con las diferentes telefonías. En los municipios la señal es muy poca. En este caso en Aguasay también se ha visto muy afectado el municipio de Aguasay, también en el municipio Acosta, en Caripito, que es municipio Bolívar. La señal es muy poca en esta zona. Incluso pues las autoridades han instalado pues un estado mayor de telecomunicaciones para pues mejorar este servicio, y es lo que han prometido pues durante el inicio de este 2023, que esperan mejorar este servicio a la brevedad posible. Sobre el tema del agua, Román, bueno, hay que recalcar y hay que decir pues que sí se ha solucionado parte de este servicio acá en la ciudad de Maturín. Antes teníamos el 80% de las comunidades sin el servicio de agua potable. Hoy, bueno, podemos decir pues que se ha solucionado bastante este problema en la ciudad. Ya han instalado pues hasta ahora entre 6 y 7 bombas en la planta potabilizadora del Bajo Guarapiche, principal planta que suministra pues el recurso hídrico acá en la capital monaguense, y gracias a esto pues ha mejorado pues el servicio, y ha podido pues llegar el agua a las zonas altas, como en este caso la parroquia Alto de los Godos, que tenía muchísimo tiempo que
no contaba con el servicio, Román. Muchísimas gracias, Johnny, por tu aporte esta mañana. Johnny Moisés Ulloa, corresponsal, igualmente, feliz día, corresponsal de Unión Radio en Monagas. Fíjese que cuando leímos de punto de corte sobre la falla que anunció la propia CanTV ayer, falla me refiero a servicio de Internet, se hablaba de los estados Nueva Esparta, Mérida, Aragua, Carabobo, Zulia, Táchira, también se mencionó el Distrito Capital, no Monagas, pero Johnny nos reporta que también allí se sintió esa falla. Bueno, vamos ahora a Sucre. Allí en Sucre está nuestra corresponsal, Ariana Ágreda. Ariana, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un gusto saludarte desde la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre. ¿Cómo amanece? ¿Qué es noticia? Bueno, Román, para nosotros justamente aprovechando pues ese contacto y apartando un poquito pues por supuesto la deficiencia que hay en los servicios públicos, quisiera mencionarte una situación que por supuesto está afectando esta región desde el oriente del país, y hablo específicamente de lo que es el aumento agresivo de un coral invasor que se encuentra en el Parque Nacional Mochima. Sí. El nombre científico Eunomia stolonifera, y mantiene en alerta no solamente a los pescadores sino a los biólogos y a diferentes fundaciones, justamente tal y como lo comentaba, por este aumento agresivo que se encuentra en los arrecifes y que pone en riesgo no solamente al ecosistema subacuático sino también a la economía. Los pescadores están siendo afectados por el incremento de este coral que los especialistas, los biólogos marinos egresados de la Universidad de Oriente en el núcleo Sucre, aseguran que es más grave que un derrame de petróleo, ya que este tiene depredadores propios o depredadores naturales y se adapta al entorno. Por supuesto, esto ha generado un aumento de más del 50% dentro del Parque Nacional Mochima, y hasta los momentos los especialistas pues han encontrado esta especie no solamente en el estado Sucre y en parte del estado Anzoátegui, que también conforma el Parque Nacional Mochima, sino en Morrocoy, en Falcón, en Choroní, en Aragua y en una bahía de Puerto Cabello. Esto mantiene, por supuesto, en alerta a todos los pescadores, ya que se requieren estudios con técnicas mecánicas, físicas y bioquímicas para determinar cómo se puede controlar esta especie, y por supuesto, ante la crisis que se atraviesa en el país, pues no se tienen pues los insumos y el material necesario para poder pues estudiar este tipo de fenómeno que tiene muchos años en Venezuela, sino ahora se incrementa muchísimo más y pues se está expandiendo. Según los especialistas, esto pues no tiene consecuencia en el contacto físico con el humano, con los bañistas, ya que no representa una especie venenosa dentro de todos los subacuáticos. Sin embargo, pues por supuesto hay restricciones para los arrecifes, para los buzos, que muchas personas pues están sustrayendo este tipo de coral por la misma curiosidad, y esto hace por supuesto que se propague. Esta situación fue presentada por biólogos en la Comisión de Ambiente del Consejo Legislativo del Estado Sucre. Se espera un pronunciamiento de la ministra de Pesca y Acuicultura y de otros organismos del Estado, justamente para ver cuál va a ser el apoyo que se va a generar referente a esta situación, porque tal y como lo comentaba al inicio, el estado Sucre, pues la principal actividad económica es la pesca, y al menos el 80% de esta actividad pues ha disminuido en esta región del oriente venezolano, debido a que el coral pues provoca un alejamiento de las especies que se encuentran dentro del estado Sucre, ya que libera una toxina que es como un mecanismo de defensa de este coral, y por supuesto las especies pues ya no se encuentran tan accesibles, teniendo en consideración también que los pescadores pues están atravesando por una crisis para el suministro de combustible, y por supuesto se les hace cuesta arriba irse con remos a alta mar pues a pescar diferentes especies. Justamente a propósito de esta situación, para el próximo 10 de marzo se tiene el primer encuentro técnico entre pescadores y biólogos marinos justamente en el Parque Nacional Mochima para realizar una toma de medidas, ya que por supuesto son más de 1,000 familias que viven justamente en esta población de lo que es la pesca y se han visto afectados durante este tiempo justamente por esta situación. No hay pronunciamiento, como te decía, de la ministra de Pesca, del gobernador del estado Sucre referente a esto. Sin embargo, es un tema que mantiene alerta pues a los pescadores y a toda esta región del oriente venezolano, justamente por el incremento acelerado y agresivo que el coral invasor pues presenta actualmente en el Parque Nacional Mochima. Ariana, partiendo de este reporte tuyo, pues volveremos a tener el tema en el programa, porque lo tuvimos cuando comenzó, cuando primero fue noticia hace algunas semanas, pero creo que amerita volver a hablar de ello con los expertos. Gracias, Ariana, por este aporte. Ariana Ágreda, corresponsal de Unión Radio en Sucre. Fíjese usted, para Yoiris la noticia, para el Táchira es el paso de venezolanos a Colombia para atender su salud. Para Johnny Moisés Ulloa en Monagas, bueno, primero el derrame petrolero, pero luego que persisten las largas colas por gasolina. Sí habla de una mejora en aguas. Para Ariana, sin duda, el tema del coral invasor, de la Eunomia stolonifera. Vamos a ver qué pasa en Falcón. Ahí está Douglas Durán, corresponsal de Unión Radio. Douglas, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, encantado de tenerte. Cuéntanos qué es noticia en Falcón.
Bueno, acá en el estado Falcón te puedo comentar sobre las expectativas positivas que mantienen los exportadores y productores de la entidad por la reanudación de relaciones con las islas ABC, Aruba, Curazao y Bonaire, que de acuerdo a las declaraciones, a las últimas declaraciones ofrecidas por las autoridades, se tiene estimada para el próximo 3 de abril con Aruba y Bonaire y para el próximo 1 de mayo con la isla de Aruba. Es importante comentarte que desde el año 2019, que fueron cerradas las fronteras con estas islas caribeñas, la región falconiana, de acuerdo a las declaraciones de la Cámara de Comercio de acá, ha registrado una recesión económica bastante importante producto de la paralización de las exportaciones tan solo de frutas y verduras. En cifras, ellos indicaron que Falcón ha dejado de percibir alrededor de 60 millones de dólares tan solo en la exportación de pescado, frutas, verduras, hortalizas y materiales de construcción. Además, se ha generado la pérdida de más de 3.000 puestos de empleos directos y ha generado una afectación en más de 15.000 familias tan solo en el municipio de Colina. Esto es la vela de Coro. Por lo tanto, los exportadores actualmente se encuentran expectantes de lo que pueda ocurrir. También es importante destacar que solo 14 de 44 embarcaciones en la vela de Coro están totalmente operativas para retomar las actividades, ya que desde el 2019 que las fronteras fueron cerradas, muchas de ellas se deterioraron, otras se dañaron parcial, otras totalmente, y los productores en este momento se encuentran como que afinando ese tipo de detalles para poder retomar las relaciones con estas islas. Y esa expectativa sobre todo es en qué sectores, Douglas, porque me llama la atención, uno podría pensar en comercio, uno podría pensar en turismo, claro está, pero hasta los constructores están viendo con buenos ojos que vuelvan esas relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire. Así es, porque fíjate, de acuerdo a lo último que dijeron las autoridades, por ejemplo, con la isla de Bonaire, se habló de la exportación específicamente de material de construcción por la vía marítima, mientras que Aruba y Curazao plantearon la exportación de fruta, hortalizas, verdura y pescado por vía marítima también. Entonces, los exportadores son más que todo aquellos exportadores o productores agrícolas, aquellos que se dedican a la actividad del campo y también aquellos que se dedican a la actividad pesquera y, bueno, una parte un poco importante del sector construcción de acá del estado Falcón también. Bien, muchísimas gracias, Douglas, por este aporte. Feliz día, feliz semana. Douglas Durán, corresponsal de Unión Radio en el estado Falcón. Agradecer a todos, a Yuri Sosa en Táchira, a Johnny Moisés Ulloa en Monagas, a Mariana Ágreda en Sucre y finalmente a Douglas Durán en orden de aparición en Falcón, en nuestro espacio el día de hoy. Son las 6:54 minutos. No sé si abordar el panorama internacional. Sí, vamos a hacer el panorama internacional, tenemos tiempo.